La música en México. De la colonia a la revolución. El período colonial inicia en México el 13 de agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlan. Un año después, el rey Carlos I nombra gobernador y capitán general del Reino de la Nueva España a Hernán Cortés. El virreinato se estableció oficialmente el 8 de marzo de 1535, siendo su primer virrey don Antonio de Mendoza y Pacheco. Esta etapa abarca desde la toma de Tenochtitlan hasta la declaración de la independencia de México en 1821. El 19 de enero de 1523 llegaron a la Nueva España los primeros religiosos, Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ahora. Un año después, llegó la primera comitiva con 12 frailes franciscanos para iniciar la evangelización de la población indígena. La primera catedral se empezó a construir en 1524 por el arquitecto Martín de Sepúlveda. Fray Juan de Zumárraga sería nombrado obispo y defensor de los indios en 1528 y consagrado en 1533. La actividad musical en la Nueva España inició en 1527, cuando Fray Juan Cado empezó a enseñar solfeo y a leer partes de música a los indígenas. En 1530, Fray Pedro de Gante se convirtió en el primer maestro de música en América, al iniciar una escuela coral con cantos eclesiásticos para la misa dominical de la Catedral de México. En 1539, Fray Juan de Zumárraga nombra al canónigo Juan Juárez como maestro de capilla y a Antonio Ramos como primer organista de la Santa Iglesia Mayor. El principal compositor de esa época fue Hernando Franco, creador de varias obras. También son importantes los organistas de la Catedral de Puebla, Gaspar Fernández y Juan Gutiérrez Padilla, y los organistas de la Catedral de México, Antonio Salazar, Ignacio de Jerusalén y Manuel de Sumaya. Este último, compositor y director de coro, considerado el representante del barroco mexicano. El Imperio Mexicano surge como resultado del movimiento independentista de la Nueva España. Su periodo histórico comprende desde la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan de la Casamata y la instauración de la República Federal en 1823. Un compositor representativo de esa época es el michoacano José Mariano Ilizaga, quien fuera nombrado maestro de la Capilla Imperial por Agustín de Iturbide. Sobresale también la música religiosa del violinista José Manuel Aldana, quien fuera además compositor, clavecinista y director de orquesta. Este músico criollo nació en la ciudad de Valladolid en el año de 1730. A los 9 años entró en el Colegio de los Infantes, dependiente de la catedral, donde estudió violín con el maestro Gil de la Torre. En 1786 empezó como violinista de la Orquesta del Coliseo de México, donde llegó a ser director.
Parte de su obra musical es de carácter sacro, en donde se observa en su estilo una gran influencia de Haydn, sobresaliendo su misa en re mayor, la cual fue interpretada en Nueva York por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México en mayo de 1940, siendo dirigida por el compositor Carlos Chávez. En el año de 1800, compuso un ensayo que manifiesta el clasicismo vienés en todo su esplendor, el arreglo Minueto con variaciones. Aunque son muy pocos los documentos que todavía perduran, parte de ellos se conservan en la Catedral de México y en la iglesia de Santa Rosa de Morelia.